A las naciones también, un saludo. Ya sabemos que nos visitan en diferentes partes del mundo. Saludos a todos. Recuerdo que cuando empezaba a dar por ahí algunas clasecitas en la parte de mi profesión, uno tenía que trasladarse a diferentes lugares, era muy difícil o era muy costoso el que pudiera uno tener presencia, por lo menos en estos medios, en otros lugares, entonces había que viajar. Ahora tenemos la posibilidad de estar en muchos lugares, gracias a Dios, tiene ese alcance de ir a las naciones y muchos de los que estamos aquí seguramente estaremos allá cuando Dios así lo determine, ¿verdad? Amén, así sea. El Señor tiene preparado muchas cosas importantes para nosotros. The Lord has some big things prepared for us. Y desde luego, una día tiene que ver con un aspecto que para todos es de uso común y permanente, que tiene que ver con el dinero. And it's in a common way with money. Y les aseguro que muchos de los que estamos aquí tenemos de pronto el desatino de poder manejar un poquito inadecuadamente el dinero o el recurso que tenemos por los And many bienes. of us doesn't handle very well money. Pero quiero que sepan una cosa, todos tenemos la posibilidad de ser buenos administradores, But we all can be good administrators. buenos mayordomos, como lo cita la Biblia. As the Bible says, Lo importante es que conozcamos the important is to know qué es ser un buen administrador, un mayordomo. what is to be a good Y si administrator. me permiten, voy a referirme exclusivamente a administrador en este caso, And if you allow me, I'm going to refer as an administrator. porque además de ser una obligación que tenemos como individuos, Because it's an obligation as persons. esta calidad humana permite exaltar y elevar el nombre de Dios. But this takes us to exalt the name of God. Imagínate el hecho de poder tener la posibilidad Imagine to be able de que con tu actitud y estilo de vida to with your attitude and puedas lifestyle exaltar el nombre de Dios. can exalt the name Que lo of hagas de God. una manera tan natural, And in a natural way. que no sea necesario tener un protocolo It's not necessary to have a O una protocol lista. or a list para saber que estás haciendo lo correcto to know that you're doing the y right que no se te vaya ninguno de los puntos que tienes que cumplir. and that you don't miss any point. Entonces, si estás dispuesto, te quiero pedir por favor que vayas conmigo analizando un poquito algunos versículos bíblicos que vamos a ir tocando, So let's analyze some versículos. no sin antes comentarte que But first let el manejo de las cosas en este mundo that I handle the nos way we capacita handle para things poder el día de mañana make us manejar las cosas que tienen valor eterno. to work with the things that have Es eternal decir, value. hoy lo que tienes en tus manos, Today what you sea have in your hands, propiedades, tu trabajo, your work, tu empresa, your house, tu your negocio, enterprise, your te business está permitiendo ensayar is allowing you para que cuando llegue el momento de manejar las cosas eternas, the things that you have when you have to manage fluyas como You Dios can espera que flow. hagas, ¿no? as the Lord wants you to flow. Para ello, bueno, pues el Señor nos ha puesto una actividad, una función So the Lord que tiene que ver con el hecho de que administres tus bienes que temporalmente tienes asignados. wants you to administrate your wills. Esto es, hay que reconocer en primera instancia que todo lo que tenemos Recognize that we will no es propiedad nuestra, it's not us. It's todo not from corresponde y us. pertenece a Dios. Everything belongs to the Lord. Momentáneamente, durante el tiempo que estamos aquí, tenemos en nuestras manos But in this moment we have in our hands propiedades, house, posesiones, dinero, possessions, material things, bienes, money, economía, economy, y el día de mañana lo vamos a pasar a alguien más. and tomorrow you're gonna give it to someone else. Durante el tiempo que tengamos en nuestras manos estos recursos, During you have these resources, tenemos que administrarlos de una manera correcta y prudente. we have to manage them in a good way. No basta solamente con el hecho de saber It's not enough only to know que tal vez me equivoqué that maybe y que perdí I did dinero, it wrong, I lose money, que tal vez no tomé una buena decisión. that maybe I didn't do Y the right perdí mi decision empleo. and I lost my job. No queda en eso, en tu bolsa, solamente ese efecto o esa decisión inadecuada. This decision is not only in your pocket. Allá arriba tiene una repercusión, There's something else porque estamos up there. incumpliendo algo que Dios nos está pidiendo en lo poco. Because you're not fulfilling what the Lord Lo is que tenemos asking aquí en you. la tierra es lo poco, But what you have lo que vamos a tener en el cielo es lo mucho. in earth, it's few. Entonces tenemos que desde aquí aprender a manejar
los But from recursos que here, Dios nos da we must learn to manage the resources the Lord is giving para us, poder hacerlo correctamente allá arriba. so we can do the right Entonces, things up there. Como administradores, So como as mayordomos, administrators, debemos de primero comprender que somos eso, we must understand that que we somos are mayordomos o administrators. administradores. No quiero que lo tomen desde un punto de vista de, oye, pues yo no tengo una empresa o yo no tengo un negocio, I don't want you to think, oh, I don't have an enterprise, porque I la don't have a mayordomía o la business. administración tiene que ver con todo tu ser, Because it means all your being, con tu cuerpo, with your body, con tu alma with your y soul, con tu espíritu. with your spirit. De manera especial para este día, In a special way, nos this vamos a day, referir específicamente we're going to refer a la mayordomía to the financiera. ministry in a financial way. Es necesario que la mayordomía financiera It's necessary quede muy clara para todos nosotros, to be real clear, porque con ello vamos a exaltar, como dije al principio, because with that we're going el to nombre be de exalting the Jesús. name of Éramos como un buen administrador, un buen mayordomo en las God. We all finanzas, were a good administrators, en conjunto y entendidos todos de la all misma together. situación. Creo que no habría problema para lograrlo. I did think, Vamos a ver durante could todo get este it. tiempo de la plática que vamos a tener, Let's cómo lo see. vamos a lograr. Pero Okay. necesitamos estar todos perfectamente conectados con lo we're que Dios going to be quiere able to get it, y lo pongamos en connected. marcha, ¿no? Desde luego. Una vez que With God. aprendamos algo aquí, lo tenemos que poner en práctica allá afuera. And we have to practice. El hecho de entender que es un mayordomo o administrador What is an nos administrator? pone esa etiqueta o esa calidad, ¿no? Put us a Vamos a hablar. label. Y como tal, me gustaría como citar algunas características. And I want you to make a Un point in administrador some tiene que ser, characteristics. pues tiene que tener dos escenarios, yo así lo veo. An administration Por must un lado, have capacidades técnicas, capacity, technical por otro lado, capacities. capacidades In another espirituales. side, spiritual. Las espirituales, pues las vamos a ver aquí. Spiritual, we're gonna see Tal vez here. las técnicas podrán decir, oye, pues entonces me tengo que ir a GPL I must go los to alumnos GPL to a learn estudiar lo about que es and to la parte study técnica, ¿no? De ser un the administrador. part, the technical part of the Sin embargo, administration. no But es específicamente tan necesario porque, ¿qué crees? it is not necessary Dios at desde all. que te creó a su imagen y semejanza. Because the Lord, since He Y created, entonces, consecuentemente, tú eres un administrador. He created you Él as an administration. desde que creó el Since He created cielo, la you, tierra, since He lo que hay created debajo de ella, the heaven, pues lo hizo de una manera ordenada. Cada in día an ordained way, hizo algo He created something hasta que terminó y después until He reposó. finished, and we were No done. dijo, mañana qué haré, bueno, pues espérame tantito. He wasn't saying, what we're going to be Mañana doing tomorrow, regreso. and we'll Él come tenía back tomorrow. perfectamente determinado qué iba a hacer. He knew exactly what He was going to do. Yo creo que muchos de nosotros Many of us a veces no estructuramos qué vamos a hacer en nuestro día simplemente, ¿no? have not a clear idea we're going to be doing during Vivimos the el day. día pues corriendo, ¿no? We're running Para all the salir al time trabajo, a la escuela, to school, to your y atendemos jobs, las necesidades conforme se nos van presentando, and we act as we sin get all the definir day una estructura de mi día. without a clear structure. Es necesario que estructures It's tu día, necessary that porque you- así estructuras tu semana Structure tu your mes, day, your tu week, año. your month, your year, y tu futuro. and your future. El hecho de saber que The podemos ser fact to know administradores that you can be an administrator y que tenemos la obligación de and hacerlo that you bien, must be nos compromete con Dios a good a decir, ok, quiero administrator. serlo, pero Commit ¿cómo us lo voy a with hacer? God to be a good Y administrator. vamos a ver dentro de algunos versículos que contiene su palabra, I will see through the verticals el hecho de ser mayordomo that the fact of being an administrator nos pone en la situación de put us in the concretamente situations llevar a cabo funciones de manejo de recursos, en este caso, como les comenté, financieramente hablando. in a financial way. Entonces, fíjense, de pronto voy a poner un ejemplo. I'm gonna put an example. De pronto tenemos una cantidad que obtenemos por un salario, We have por una a venta. salary, a scholarship, ¿Y qué hacemos con ese dinero? and what were we De doing pronto with habrá that que money? estructurar qué voy a pagar, You're gonna qué tengo have to make que a list cubrir, what I'm gonna pay, cuánto puedo ahorrar how much I can save, o no, tal vez. or no, Y maybe. entonces de pronto vemos que el hecho de saber que el dinero no alcanza para You las start to necesidades notice that nos the lleva money a un is poquito not tener enough. temor, And it can inseguridad. cause fear and insecurity, falta de compromiso, lack of commitment, falta de atención en mis diezmos, lack of en mis attention in ofrendas, my times, porque in my a decir offerings. verdad creo que el hombre está acostumbrado Because I think that a que men si destina un recurso en algo, are used tiene que ver que haya pues la suplencia correspondiente, ¿verdad? that Si the yo voy y money compro un is enough suéter, this and for that. lo quiero y me lo pongo. I can buy it and I'm wearing it.
Sin embargo, el hecho de depositar un dinero en donde no veo, The fact pues se that vuelve I'm putting complicado porque money pues nos where I volvemos was not. escépticos. ¿Sabes por qué pasa eso? Do you know what's happening with this? Porque si te acuerdas en Génesis, Because if you remember of Genesis, cuando creó Dios al hombre, when the Lord y a created la man mujer, and woman, les dijo, bueno, pues He said todo esto to them, es de ustedes, all of this is yours, estoy parafraseando desde luego, solo no coman del árbol but please don't eat from that tree. del conocimiento, ¿verdad? Por ahí les dijo, Knowledge. de esta parte no. From this part, no. Vino el engañador y The snake came dijo, oye, pues and come said, este se ve bueno, hey, you can este take from this, puedes and this alcanzarlo. tree. You can reach it. Y lejos de lo que estaba pensando en ese momento Eva y Adán, And what they were Pues, thinking about, vamos a entenderlos un poquito también. Había una necesidad. there was a need. El hombre tiene necesidades Men have permanentes. needs, permanent Y cuando hablamos de needs. economía, pues And when obviamente we se speak vuelven about mucho más fuertes, ¿verdad? economy, even more. Entonces, atendió una necesidad que fue comer un So fruto. he attended a need. Y bueno, ya saben lo que pasó después, ¿no? Se And you know what desencadenó, happened next? lo que todos ya sabemos. Si ponemos un poquito de atención en esa parte de la If we pay Biblia, attention in this part of the Bible, vemos que justo el hecho de atender necesidades we can see nos desenfoca de lo que es importante. that when you attend your needs, Y entonces destinamos los recursos a donde no tenemos que destinarlos. you start to confuse and Tenemos que ser, como dice la palabra, ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas, tenemos que ser muy prudentes you must de be lo que very vamos a hacer. careful with what you're doing. Antes de tomar una decisión Before económica tenemos taking que a pensarla decision, bien. you have to think it right. Y para ello, bueno, pues el Señor nos va a mostrar cómo lo vamos a hacer. And the Lord is going to show us how. Vamos a, por favor, a pedirles, si son tan amables, ubicarnos en un versículo de la Biblia, Please o más bien join vamos a us. ver varios, con algunos ejemplos de ser un administrador o un mayordomo. Let's see some Génesis. examples. Genesis 39, si lo pueden solamente ahí anotar lo que tomen nota. José fue mayordomo de Potifar, si se acuerdan. I'm going to read. Él tuvo a su cargo la administración de la casa de Potifar y bueno, pues tuvo una función concreta que atender. He has ¿Se a acuerdan que specific Potifar, function. José tenía Joseph estaba has. Dios con él y lo que Was with donde him. estaba pues había producción? And there was a lot of Alguien lo provision. vio y dijo, pues este Someone me saw conviene him y me lo and traigo, ¿no? said, Porque sé bring it to que me. donde él está, Where produce. he is, he produces. ¿Y qué tenía José? And what does Joseph Lo have? primero que tenía José era una relación con Dios. Had a relationship with Entonces, God. un punto importante para An ser important point muy buenos mayordomos o to be buenos a good administradores administrator es que tengas una relación is to con Dios. have a relationship with God. Si no tienes una relación con Dios, You don't have a vas a relationship trabajar with en God. base a tus You're necesidades gonna be working y according to entonces te vas a needs, equivocar. and you're gonna be working wrong. Necesitas tener una relación con Dios porque a través de esta relación vas a poder tener conocimiento de lo que tienes que hacer o no hacer, si vas a invertir o no invertir, How to si vas a invest, gastar o no gastar. how to invest. José, bueno, tiene toda una historia que no es el caso, porque es muy larga su historia, solamente lo citamos como ejemplo. But he's only our example. Hay otro caso opuesto al de José, que es el de Sebna. Él lo vas a encontrar en Isaías 22, In del 15 al Isaiah 25. 22, Isaías 22, del 15 al 25. from 15 to 25. Sebna era mayordomo en el reinado de Ezequías. He was an Y él, por administrator, el contrario, pues su función administrativa fue but totalmente he wasn't a good administrator. equivocada. He was very wrong, Lo que le entregaron but he was given. lo malinvertió, lo mal usó, He didn't use it y in the entonces right hubo way, pérdidas financieras. and he lost a lot of money. Fíjense lo interesante de todo Now, it's esto. interesting of El this. hecho de ser The administradores fact to be an nos administrator pone una responsabilidad muy alta. put us in a very big responsibility. Yo lo veo en las empresas allá afuera. I can see it in a big Los enterprise. empresarios designan a algunas personas Put some persons para que administren su negocio. to administrate their business, Las personas que administran el negocio tienen una and those responsabilidad. persons have a El dueño de la empresa. responsibility with the owner of the enterprise. Pero ojo, no solamente son los administradores, es decir, los que manejan el dinero, But those who manage the money, también los que fabrican, there are not también los only que them, son secretarias, but all the others también los que employees, hacen the limpieza. secretary, todos en su conjunto forman parte de una estructura administrativa. and they Una empresa. are in the structure of an enterprise. Cuando falla uno de ellos, falla When toda la there's missing one estructura. of them, the
The structure is not working. De pronto por ahí recuerdo Suddenly I haber remember exhortado a un compañero de nosotros en el trabajo. someone Le decía que él dejaba las was facturas punished para because cobrar. he Y de left pronto no iba a trabajar y le decía, the oye, money paid. si tú no vienes, afectas a todos porque todos ya trabajaron, We'll work. todos ya cumplieron. We'll Pero ¿qué fulfill. crees? No podemos pagarles Guess porque what? tú no entregaste la We factura. cannot pay because you didn't give the Ahora es más fácil papers. porque es todo por medios electrónicos, ¿verdad? Now it's Pero more easy antes because se tenía que pagar everything el is on papel. computer now. Y entonces todos se quedaron expectantes de que por qué no nos pagaron, ¿no? And all the people Porque were el waiting for mensajero ese día no the fue. And it was because he Todo un didn't. conjunto de personas All that conforman people a una entidad. En este caso nosotros formamos una iglesia. make an Cada uno de enterprise. nosotros tenemos Here, una we participación form a como church. mayordomos o administradores de la misma. We all participate in Tenemos the que church. ponernos en el papel en el que nos corresponde And we have to act y realizarlo correctamente. and to make it in a right way. El Viejo Testamento también tiene, en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de mayordomía. And we have another examples. Por ejemplo, en Mateo 28 For example, in Matthew 28 y en Lucas 12:42. and Luke 12:42. Bueno, si analizamos el entorno sobre el cual Dios nos está hablando, And if we notice the vamos a Bible tomar posesión de donde estamos parados. Dios es el dueño de todo lo que está en la tierra. owns Es dueño everything. del oro y de la plata. He owns Y anything. nosotros somos los administradores de esos And bienes. we administrate those wells. Nosotros no somos dueños, como ya mencioné, We don't know that. de esos recursos. We don't own those resources. ¿Qué tenemos que hacer What we must como do mayordomos y como responsabilidad de un administrador? Hacer with that crecer. responsibility to make esos grow, recursos to make que Dios grow nos da. those resources that the Lord is El giving hacer to us. crecer significa multiplicar And it los means recursos que Dios nos to está multiply dando. those resources. No es guardarlos, It no doesn't es mean to asegurarlos, keep them, no to es save them, esconderlos para que to no les hide pase them, nada. so nothing happens Es to them. multiplicarlos. We must multiply. ¿Y sabes por qué quiere que lo multipliques? And you know why? Porque quiere que tú también seas Because he bendecido en wants esa you to be multiplicación. blessed with that multiplication. Porque quiere que tú también tengas multiplicación en tus recursos. Because he wants you to multiply your own No es resources. para que Él se haga rico, porque Él ya lo es. He's already rich. Es porque quiere que tú He wants crezcas you to grow. en este caso hablando de la parte In this financiera. case- Ya quedamos que somos tripartitas, ¿verdad? In En this este way- caso estamos hablando de la parte económica, ¿ok? No es exclusiva. In a financial way. Necesita que He tú needs trabajes en esa parte para que crezcas. that you work Entonces quiere hoy Dios in determinar that que tu place. economía And he wants produzca, que to tu economía require crezca, produces that grows. no solamente para que Not seas only exaltado, sino para que también tú seas To worship beneficiado God, de esa but you multiplicación. also to have a Okay. benefit from that. Bueno, vamos ahora por favor a un versículo que es muy interesante. Please join us. Dice Primera de Timoteo 4:12. First of Timothy Si pueden, por 4:12. favor, señalarlo allá atrás, si lo tienen. En este versículo el apóstol Pablo comprendía y sabía que In here se Paul había convertido en un understood modelo para los demás creyentes. that he was a model to other Pablo believers. entendía que Timoteo lo admiraba y quería que él viera que mientras recibía influencia, él estaba influyendo en otros. And that he was making an influence in others. Esto es lo que necesita el Señor que hagamos, ser influyentes para otros en esta parte administrativa. To be a model for others. Sin embargo, alguien podrá decir, oye, Omar, pero yo me encuentro en este momento en un problema económico But fuerte. right now I have a very big economical problem. ¿Cómo me puedes hablar que How can you voy a ser speak to me prosperado si ni that I'm siquiera going to puedo be sacar mis prosperous deudas? if I have a lot of debts? Pues te puedo decir que sí existe la forma de hacerlo Well, it can be solved. y que Dios tiene un trabajo muy especial en este And the sentido, Lord has a very important, porque sabe que en la recuperación de tu economía He wants to está recover su to grandeza the como Dios. and He will be exalted. Si tú lo crees, If you lo vas believe a that, lograr. you're Ese es gonna un achieve punto it. muy importante. And it's Si lo very crees, lo important. vas a lograr. If you believe it, you're gonna Si achieve. de pronto te da miedo saber que tus If you deudas te feel sobrepasaron, fear, if you think that your problems are bigger, va a ser muy complicado que el it's gonna be temor real difficult haga vencer el propósito de Dios, ¿verdad? to the purpose of God to La fe tiene que estar por encima del temor. because fear is over you. No permitas que el temor y la inseguridad That fear comes over te you. sobrepasen. That surpasses you. No es que hagas omisión a tus deudas, You don't have to. It doesn't es mean that you que have to. enfrentes y hagas un proceso
You must de make a recuperación process económica en tu to vida. economical Oye, ¿para eso cuánto voy a necesitar? Bueno, pues vas a necesitar primero What I'm gonna paciencia, be needing? First of all, patience. una paciencia perfecta, A perfect patience. una paciencia en la cual todos los días In which every day, en tu relación con Dios in your relationship with God, trabajes, you work, tengas la visión que Dios quiere and you sobre have the tu vision that economía, God wants over your te economy. apoyes si estás casado con tu esposa o tu esposo And if you're married, y tomes correctas have a decisiones. support with your wife and husband. Tendrás que quitar tal vez gastos innecesarios, Remove unnecessary spends. tendrás tal vez que realizar algunas inversiones que You're te maybe permitan gonna have to make some investments doblar that esa allows parte de tu you deuda. to have more economy. Y yo te puedo dar aquí muchos consejos técnicos si tú los quieres escuchar de mi parte. Many. Pero no venimos a escuchar parte técnica, venimos a escuchar el Espíritu y la palabra de Dios. But we are here. Debes de creer lo que Dios te está diciendo. Dios te va a levantar de donde estás. God wants to release you. El lunes, mañana les voy a hacer examen a mis alumnos a ver si ya quedó claro, ¿no? We're gonna make an exam to my students. Ok, bueno, para ello vamos a, por favor, quisiera que leyéramos un versículo So please check que determina esta parte que estoy to a comentando, verse, que está justamente en Santiago 1, James 1, del 2 al 4. verse 2 to 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tengan la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Dios sabe que vamos a pasar por pruebas. The Lord knows. Dios reconoce He's recognizing que no va a ser un trayecto fácil, that it's not gonna be easy. pero te está pidiendo que tengas But He's asking you to have faith y una paciencia perfecta. and a perfect patience. Paciencia perfecta It means, no es it doesn't mean desesperación, desperation, no es tomar acciones precipitadas, to take the wrong decisions. es trabajar Is to en lo work que Dios te pide, what the Lord is cumplir con asking tu you to do. mayordomía Accomplish y entregar, and to como tú give sabes, as cuando you know corresponda, tus what diezmos, your tus ofrendas, tithes, your offerings, tus primicias, your sin offerings temor. without fear. Al principio de nuestra reunión comentábamos que tenías que sentirte libre. We said that La you must libertad de feel dar free. diezmos, ofrendas y The freedom primicias to give offerings, es lo que tithes, hace que is el what corazón de makes Dios se exalte. the Lord No es por mandato, no es por to be obligación, exalted. It's not an es obligation porque tienes la libertad de hacerlo, because you have the freedom to do that. porque no te agobian tus deudas, no Because te you don't have agobian debts tus compromisos, or you don't have porque tu fears over corazón está that. dispuesto a darlo. Because you will to give. Si me acompañas a Santiago 1:12, Please join us to James podemos observar 1:12. otra parte muy importante de este trabajo que tenemos que hacer de recuperación, y dice así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es. Entonces, bienaventurado el varón que sufre la tentación. So blessed with those who come over. El pastor de pronto nos dice, me ha dicho: oye, veo que estás pasando por cosas complicadas, pero For qué bueno y qué example, malo. someone who has Qué bueno porque come sabemos from que esto nos va a llevar a difficult otra instancia. Y malo porque pues lo padecemos, ¿verdad? Somos de carne y hueso y nos duele and lo que nos it, sucede. and it can hurt us. Vemos que de pronto nos va bien en It's algunos aspectos de la vida it's going y to nos do lastima. well and it Pero esto nos hurts. va a llevar a otra instancia más elevada, ¿no? De la que estamos parados. This will take us further. Sigamos, por favor. Let's keep reading. Fíjense que cuando hablamos de recursos es bien When importante we speak about resources, it's very que si important. todos descansamos hoy día en un trabajo, en un negocio, en una empresa, And if we have a y job este sí and lleva desde enterprise, luego una bendición para ustedes, como todo lo que se habla aquí, es no te conformes con el recurso que hoy día tienes, don't con el set trabajo que with tienes. your own resources, with the resources you have today. Debes de tener un plan B. You must have a plan B. Dios en la Biblia nos muestra The Lord in the Bible says, prácticamente desde Génesis a Apocalipsis from Genesis que to tenía más de un Revelation, plan para cualquier that He situación que se has more than presentara. one plan.
En los negocios es exactamente lo In mismo. the business is En the tu vida same. económica es exactamente lo The mismo. economical life is the Tienes que tener same. un plan A y You un have to plan have a B. plan A and a plan Te B. desato, pero ¿qué pasa si hoy día pierdes tu empleo? But what happens if today ¿Cuál es you tu lose plan your B? job? What's your plan Pues unos B? dirían, bueno, pues mañana pues mando un Well, currículum tomorrow I send a y curriculum pido un trabajo. and I ask for a job. Eso no es un plan B. That's not a plan B. Eso es actuar por desesperación That's after para desperation atender tus necesidades, for your needs, que es lo que estoy comentando hace un momento. which I'm talking about. Tienes que tener un plan B You have to en el have a momento plan donde B. estás ubicado en este In the moment instante you are today, para acrecentar lo que Dios te dio. to grow No what para the esperar a Lord perder lo has que given to tienes. you, not to lose what you have. ¿Soy claro hasta aquí? I am Perfecto. clear. Hay un versículo que me gusta mucho de la Biblia porque tiene que ver con los impuestos y ya como escucharon acá That it's about with taxes. mi ridículum, pues por ahí me gustan un poquito los impuestos y me gusta I este like versículo taxes. And I like porque this lo voy a verse. parafrasear porque me gusta manejarlo así. And I really De pronto like it. iba Jesús con sus discípulos, iba pasando Jesus a was with una his ciudad que se llama disciples. Capernaum y entonces le preguntan, And someone asked the Lord, go. oye, pues vas a pagar impuestos, ¿no? You must have to En pay aquella época los taxes. impuestos se pagaban por tránsito. And you have to pay taxes. Pasabas de un estado a otro And so you y can pagabas un go impuesto. from place to Como place. digamos un poco las casetas, ¿no? Las de la autopista. You have to pay pagas from por place pasar to de un lugar a place. otro. And you have to go O from sea, así era en place to aquel place. momento, ¿no? Había 3 tipos de impuestos, pero vamos a concretarnos en eso. Y entonces le preguntan, oye, pues vas a pagar And he impuestos. says, are you going to pay Entonces taxes? Dios le dice a uno de sus The Lord discípulos, says to one of ve a his la mar, disciples, go and pay. pez con pez, abre la boca, saca una moneda y entrégasela por ti y por mí. Take from that fish one coin and give it to Primera them. pregunta interesante para todos. But there's something interesting for you. ¿Ustedes creen que Dios no traía dinero? Didn't you think that God didn't Para have pagar en money ese momento el to impuesto? pay that moment that those O sea, iba taxes? caminando y de pronto, oye, He was walking. Pablo, saca Paul, have pues, any money? ¿tú traes? No, tampoco. Do you have any money? Espérame tantito, traigo 5 pesos, ¿no? I Y entonces think I así don't como, have anything. ¿y tú? And you ¿Creen have ustedes se imaginan esa escena? Do you believe that scene? O por evitar la pena, pues dijo, órale, vete a Or to avoid that pescar y tráete una moneda. go fish and bring that coin. ¿Qué creen que realmente, cuál es el sentido? What's Puede the haber muchas sense? What's the interpretaciones. truly sense? Para mí, For me, es el plan B. is a plan B. Dios te está pidiendo que God is asking. definitivamente era un gasto que tal vez él sí había considerado, pero no había previsto. He maybe. Entonces tuvo que mandar a una función adicional para So obtener ese recurso. he sent another person to Entonces, ¿qué te give estoy the diciendo? resource. Tienes que tener una actividad adicional So you para have obtener otro an recurso. additional plan. Con el que estás, hasta ahí estás estacionado. Maybe you can be okay, Necesitas buscar but otra you alternativa need another y source. Dios te va a respaldar. And the God and the Lord Es importante que no pierdas de vista que It's very tenemos que important multiplicar lo that que you Dios must nos da. multiply what the Y Lord si te has está given. diciendo que tienes And que if He's telling multiplicar, you that you ¿cómo must crees que Él te va a multiply? frenar para que lo multipliques? And He's going to help you to Es multiply. absurdo, ¿no? Simplemente tienes que activarlo. You have to activate that resource. ¿Sí estás conmigo en esta fe? Sí, perfecto. Entonces, bueno, va, saca la moneda, se le entrega. And so he took out the Cumple con su money impuesto and y gave to continúa. them my tax, and I can go on. Dios nos enseña aquí una The Lord parte is muy teaching us a importante very important de que no part. destinar lo que ya tenemos de un recurso That para we algo may que have salió de resources. imprevisto. Los imprevistos todos los tenemos, ¿no? De pronto por ahí salió Maybe there una was something that enfermedad, wasn't algún planned. accidente, lo que sea. Pero ¿estás preparado para eso? But are you prepared for those things? Tal vez unos dirán, bueno, sí, por ahí tengo un Maybe guardadito, some, por ahí tengo un yes, seguro, por ahí some tengo... savings. Ok, pero si no lo tuvieras, ¿qué tienes que But hacer? if you didn't have it, No what you puedes must tomar de do? tu dinero para You suplirlo, have tienes que to buscar money una alternativa to adicional. supply it. You must look Para for another suplirlo. alternative to supply Oye, it. pedir prestado estaría bien. Dios le dijo, ve y pide prestado. Go and ask for money. No, ¿verdad? No, Ojo, no he estoy didn't. diciendo que esté prohibido el pedir un préstamo. ¿eh? Si tienes para pagarlo, If you have to pídelo. pay, it's okay to ask. El financiamiento existe, ya ha existido todo el tiempo. It has always existed. Lo que de pronto se vuelve complicado es no poder But pagar ese it financiamiento, can ¿verdad? become very Los complicated intereses to te pay comen. back. La deuda crece más And they can grow de tu economía from activa. your economy. Voy a poner un ejemplo. I'm Si going to put compras, an no example. sé, un If you carro buy a crédito, something in tú credit, puedes decir, ok, tengo un carro. I Sí, have this car. pero tienes una deuda. Yeah, but you Entonces, have a debt. ¿realmente qué tienes? So you really don't Nada. have nothing. Y entonces no pagas. So you start, so you stop paying. ¿Y tu coche qué crees? Desde que lo sacaste de la agencia, pues So ya you cuesta took it menos, ¿no? out of the Entonces office. lo que tenías bajó y lo que tienes en deuda So these aumentó. cars had no value, and you have a big debt. Cuidado con los préstamos, hay que tener Watch mucho out. cuidado. Si With the puedes money you renegociar ask las for. deudas,
because you es can mucho bring mejor. more debts. ¿Ok? No dejen que las deudas los sobrepasen. Don't let your debts surpass you. Seguimos. Let's keep reading. Si tú logras que tu economía, una vez If you make que that your economy, tal vez estás en la posición de estar estable, maybe you have tal vez estás en la posición de estar con números rojos, como decimos los contadores, ¿no? You have Financieras o losses. económicas, financial losses. Dios te va a llevar a una estabilidad. The Lord is going to ¿Ok? take you to an Si lo crees, lo vas a tener But y you ya will te está believe dando it's el- possible. Y entonces, una vez que tengas estabilidad económica, So ¿qué once you tienes que have hacer? financial Pues mantenerte en ella. you must remain in that No puedes permitirte descuidarla, You cannot. porque entonces otra vez se You viene must por take abajo. care of it. Tú tienes que estar al pendiente de tus finanzas, So you keep that de tu stability. economía. No puedes Watch out for pensar que acá la están finances. manejando porque nadie lo va a Stop manejar spending como tú. that much. Y bueno, vamos a ver un versículo muy importante Let's hear a very important verse. que tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Si pueden, por favor, irse a Lucas 16, del 1 al 8. Please join us to Luke 16. Lucas 16, del 1 al 8. 16 from 1 to 8. ¿Ya lo tienen por ahí? Todos ya están. Ya está el versículo, Lucas 16, del 1 al 8. En lo que lo encuentran, voy a dar lectura. Jesús decía también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Aquí se figura lo que estaba comentando. El administrador The administrator controla, guarda, controls, produce keeps, los produce bienes the wealth de uno que es dueño de la empresa, ¿verdad? En este caso, nosotros, from us in this la case. administración de los bienes que Dios The nos da. administration of the wealth that the Lord gave us to us. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han comentado de ti? Dame cuenta de tu administración. Y fíjate que ahí se vuelve importante porque And it's very important. ahí es la relación que debemos de tener con Dios. In here, the relationship you Todos los días have with God. autoanalízate y habla con Dios. Analyze and speak with God. Dile si realmente fuiste o no buen administrador. If you were a De tu really good tiempo, administration or empezando por el not. tiempo, ¿no? Let's start with De time. pronto nos tardamos mucho en una actividad, Maybe we're Y going lo to spend a lot sabemos. of time in one activity and we lo know sabemos it. perfectamente And bien. we really know it. No obstante, lo seguimos haciendo But we keep doing porque it no queremos hacer algo más. because we want to do something ¿Para qué else. si está el otro que lo va a hacer? Entonces, fíjate que con esa mentalidad So notice with this lo que haces es mentality, que te estás maldiciendo, what you're doing, you're te estás cursing yourself. condenando a una economía pobre, You're cursing mediocre, yourself limitada, with a limited economy. porque Dios lo que quiere es lo contrario, la administración But God productiva. wants ¿Ok? something else. Seguimos leyendo. Dice: dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más este puesto. He was El his administrador job. pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quitará el cargo? Lo que pregunté hace un momento. Entonces, piensa un poco el administrador qué hará y dice: trabajar, acabar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que obviamente yo no pierda esta parte económica. Y dice: llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Es decir, le redujo la deuda. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Llama la atención resaltar que dice: el Señor alabó a este administrador deshonesto. That the Lord Aquí analizando este versículo hay varias interpretaciones person. que no nos vamos a meter en ese tema, pero sí suena extraño pensar que alguien alabe a alguien que está haciendo algo It's weird indebido. that something worship, someone do, Lo que le resaltó fue la something sagacidad que tuvo para responder But a he todo esto. worshiped his Y eso intelligence. es lo que tiene que ver con una actitud. And this
Tenemos que ser attitude. sagaces para ser buenos administradores. You must be intelligent. Ante la to be a good presión que sintamos, administrator. no podemos quedarnos congelados. You can Tenemos que be actuar. frozen. You must act. Claro, que actuó de una manera incorrecta, ¿verdad? But there's a correct Pero way. su amo, el Señor, le reconoció But the Lord su recognized capacidad, pues por eso era su his administrador. capacity as a Porque tenía la administrator. habilidad para poder responder, Because he has the ability para to solucionar answer problemas. and to solve problems. No dice la Biblia más adelante si finalmente lo despidió o no lo despidió. He was fired or not. Yo creo que sí, porque desde el I think principio that decía, oye, he was fired quiero que me because, entregues cuentas porque te voy a because he despedir. wanted to speak with him. Cuidado con la forma en la que With the administramos el way dinero, you're administrating porque your Dios money. allá arriba nos va a pedir cuentas. Because the Lord will ask you. Por eso insistía, no solamente decir, bueno, pues yo no trabajo porque no quiero y bueno, total que no como He's soy not yo. saying, oh, I'm not working because I don't want No to. ese es el Can't. punto. It's No not podemos that quedarnos point. pensando You en una can forma keep egocentrista. thinking in a Estamos mediocre limitando la bendición way. que Dios You're limiting the blessing. obviamente lo hace exaltar y que también a nosotros nos lleva a otro plano. Entonces, responder ante una So entrega de answer. cuentas, yo he visto When varias someone asks en you muchas to give empresas, accounts, cuando les hacen, a ver, pásame ya, ¿qué Please crees que come. vas? Porque hiciste un fraude, You make a siéntate, fraud. Sit down. atrás como 5 abogados, With afuera a las lot of patrullas, lawyers porque lo van a outside meter the a la house cárcel. because you were dishonest. Aquí, bueno, podríamos decir al Señor, bueno, pues, Maybe you insisto, can say to the Lord, yo hice mal mi trabajo, What did you ya do? me corrieron, voy a otro. well, I was Y fíjense fired. que es penoso de pronto también ver en la calle que la gente busca un empleo, y luego Because that otro, people are y looking luego for otro, jobs y luego otro, y les maybe gusta el for estilo de another vida, and they pensando like en que to have a lot trabajan of 2 jobs. semanas, les dan su finiquito, 2 weeks. viven 2 semanas sin trabajar, y luego se vuelven otras They 2 don't even semanas, money y because cuando vemos el currículum, en los And they últimos have 6 a lot meses, of jobs. 8 empleos. only to have the money. Es de asombrar But they quit. que una persona tenga ese estilo de vida. Dios no It quiere un that estilo someone de has vida that lifestyle. conformista ni mediocre. Quiere una A mediocre responsabilidad lifestyle. en tu economía In your porque es economy. la de Él. Because it's of him. ¿Somos claros hasta aquí, señores? Bien, muy bien. Ok, vamos encuadrando. Hay que tener ciertas actitudes cuando manejamos los recursos. Let's have some attitudes. ¿Cuáles son los patrones más comunes? Bueno, pues tengo dinero y de pronto pienso que eso me pone en una posición económica que me permite I think that I have an economical pues position adquirir, that ¿no? allows Poseer. Y de pronto son cosas que tal vez no me representan un beneficio. and maybe I get things that are Al contrario, benefit for se me, convirtió en un gasto. but it becomes an expense. Es muy diferente It's very dedicar different el dinero a una inversión to invest money que dedicar el dinero a un gasto. than to spend money. Un indicador muy importante es It's very important. si en lo que estás depositando el dinero produce, You're giving money, pues entonces es una produces, inversión. it's okay. Si donde estás depositando el dinero But if you're giving no regresa money ni siquiera, and it's that pues money is not evidentemente es coming un back, gasto, ¿verdad? it's a spend Entonces, all. cuidado dónde ponemos el So dinero. watch out where you're putting your money. Gracias. Ahora bien, la actitud que debemos de tener es The attitude you Bueno, must have. no caer en el tema de enriquecernos porque eso desde luego nos va a perturbar, ¿verdad? No puedo generar tal riqueza que me haga perder de lo que Dios espera sobre mi economía. That God expects about many Si times. gustas tomar nota nada más como referencias, puedes leer Proverbios 20:21, Proverbs 20:21, Proverbios 21:5 Proverbs 21:5, y Proverbios 28:20. and 28:20. Fíjate qué dijo Jesús cuando Notice what the Lord alguien le said. pidió When incrementar someone asks you, sus bienes. ask you, Si me acompañas a Lucas to work 12, his wealth. del 13 al 15, Lucas 12, del 13 al Luke 15, 12 from 13 to le dijo, dice el versículo así, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Al principio comentaba que solamente poseemos temporalmente los bienes, todos we son were saying that we de have Dios, things, entonces pues es muy but fácil we're pedir alive, and it's y very de easy to pronto ask. quedarse And con él. suddenly,
es muy to fácil, remain with those porque te da wells. seguridad, It's really easy te da because it gives you confianza. security, Justo lo trust. que decía que no tenemos As we cuando no were tenemos saying, dinero, as we temor were saying, when y we don't seguridad. have money, Y entonces stability, condicionamos trust. al dinero como nuestro And we're making estabilizador, money y as desde luego stabilization for us. el único estabilizador y multiplicador es Dios. But the only one who multiplies Entonces is tenemos que God. hacernos a un lado de la parte del dinero, So let's remember aprenderlo a money manejar, and learn to manage pero it. no dejarnos llevar por lo But que don't implica let el you mismo. take. ¿Vamos bien? Ok. Nuestro contentamiento está con el Señor. Si me pueden acompañar en Hebreos 13 del 5 al 6, Please join us to every 13. que señala: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré. Si tú confías en que el Señor es tu ayudador y no vas a temer, vas a poder salir de esa parte de You will finanzas understand that your no finances. cubierta en tu vida. Tienes que tener confianza en el Señor para lograrlo. Please trust in your Lord. No trabajes en tus propias fuerzas ni en Don't tus work with your talentos. own forces and your own Porque eso talents. es Because temporal. God, it's only temporary. No creas que tu empresa te va a generar la estabilidad que tú quieres o necesitas. But Eso te lo va a dar el Señor. the Lord will give No you that. descanses en tus amistades o en tus Don't contactos, trust in your friendship. porque eso With the también people todo es who know, temporal. because that's a temporary. ¿Se acuerdan? Hace poco pues, hubo por ahí un huracán, A while se ago. llevó casi todo un estado completo. ¿Qué pasó con la gente que estaba o que vivía de ese negocio? Pues What happened with si the su corazón estaba persons puesto ahí, who- pues ya se fue, With that ya no business, existe. that business is gone. Pasarán cierto tiempo para que otra vez lo puedan tener, A si es while que lo ago, llegan a tener. what must happen to have the economy again? No permitas que Don't un hecho allow natural, una That decisión a humana, natural disaster, te quite tu a estabilidad decision, y tu paz en cuanto removes a economía. you from peace of Tómate your la life. mano de Dios, Take the hand of camina con God. Él, Walk with ten una Him. relación estrecha con Have Él, a relationship with God. realiza tu trabajo de mayordomía correctamente. Give your tithes, your offerings. Y te voy a dar 4 puntos ahí rápidos. And Tienes que ser something. You must be Previsor, look forward. tienes que ser controlador. Yo más bien Controlador no desde el punto de vista equivocado. Tienes que controlar tu entorno económico. You must control your environment. Tienes que ser proyectivo, tienes que proyectarte, You must project. tienes que soñar, tienes que pensar que vas a ir más allá. Dream and go further. El hecho de que Dios quiera tocar hoy día este tema contigo es porque, te insisto, quiere elevar tu economía. Y seguramente hay personas que manejan cientos de pesos en su economía, You hear there's people who habrá personas que manejan miles de pesos en su economía, or someone habrá who's personas que richer manejen decenas de miles, who works with otros que manejen thousands, cientos de miles, with hundreds, algunos ya están en los millones, and some others in otros millions, querrán estar en los cientos de millones, and thousands y aquí of hablamos de todo un millions. poco. And here we are of everything. Lo que Dios quiere es que los de cientos de pesos pasen a miles, That Los de miles pasan a thousands cientos de goes miles. to thousands. Los Those de cientos de miles 100,000 pasan goes to a millones, millions. y los de millones pasen a And the trillones. millions goes to thousands of Todos millions. tenemos que subir. You also must do. Todos tenemos que subir un escalón en nuestra economía y ser mayordomos de esa economía. Each administration must go Entonces, further. si gustas, vamos a ponernos de acuerdo en esta oración. Todos vamos a pedir en este sentido, porque una vez que tengamos esta bendición que Dios nos va a dar, se va a ver reflejado en la iglesia, And this se va a ver will be reflejado reflected in en el church, crecimiento de in the nuestra iglesia, growth of our church. en no estar dependiendo de elementos To stop prestados. depending. Ahí se va a ver reflejado. We let Ese va a ser nuestro medidor. Y se los digo convencido. It's gonna be Soy reflected. uno de los fundadores, pero I didn't found it, sí puedo haber but visto, y se I'm los digo, told and I'm algunos han someone estado who también found junto it. conmigo, y desde luego el pastor por delante, de cómo ha crecido. And the church has grown a lot. La verdad sí puedo reconocer que nunca pensé que fueran a llegar a ser tantos, honestamente. I didn't know that many of you. Pero ya que lo veo, creo que vamos a hacer 3, 4, 5, 100, 7 veces más. But you're gonna go more and more. Porque Dios quiere que haya multiplicación. The Lord wants to multiply. Nos vamos a multiplicar económicamente. The Lord wants to be multiplying economically.